Pastor Miguel y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios. Como Dios dijo, todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí, a servirlo. Me lo hace notorio para todos empezar ahí y poderle, hermanos, a permitir al Señor que en tierra fértil su palabra caiga, y no solamente que caiga, sino que germine, que traiga un fruto en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro hogar, en todo lo que hacemos, que esa palabra penetre, hermanos, y que en todo momento la recordemos, porque sabe que el ataque más grande que en estos tiempos está teniendo, hermanos, la iglesia de Cristo, es ataque contra la fe. El enemigo está tratando de que tu fe mengüe, de que tú no creas en el Dios Todopoderoso, que te concentres en las circunstancias a tu alrededor, pero tenemos un Dios más grande y poderoso, y es lo que el Señor quería que hoy les hiciera mención, que Él es todopoderoso, es el gran yo soy, amén. Él es fiel y verdadero. Estás ahí conmigo, Reyes capítulo 17, y vamos a estar leyendo del 8 al 16. Sugieres, ayúdenos, ¿verdad? Para mantener el orden en la casa del Señor. Pueblo del Señor, ahorita quita tu teléfono, ponlo apagado, que nada te perturbe, porque la palabra, hermanos, que es depositada va a traer un fruto. Amén. Y más cuando estamos en una temporada de sequía o una temporada donde estamos pasando un desierto, donde tal vez la adversidad, los problemas son grandes, pero no se te olvide, Dios es más grande que tus circunstancias. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Y dice así. Levántate. Es una acción, levántate. Pero él no se quedó allí, él obedeció. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, obedecemos cuando Dios nos da una dirección, una orden? Y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella, vemos la segunda persona obedeciendo, hermanos. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de arena tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías.
Y aquí vemos tres personajes que obedecieron. Vemos al siervo de Dios que entregó la palabra, que obedeció. Vemos a la viuda, hermanos, que obedeció al siervo del Señor. Pero también vemos al hijo que no cuestionó cuando sabían que les quedaba, era todo lo que tenían en tiempo de sequía. No reprochó, no dijo nada. Hay tres personajes, tres generaciones que obedecieron, y esos tres personajes los representamos tú también en este tiempo, iglesia. Vamos a orar para que sea el Señor que hable y que ministre. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia agradecidos, Señor, porque en esa cruz, Señor, Padre, diste todo por amor a nosotros, Señor. En esa cruz demostraste tu más prueba y más grande de amor y fidelidad, Señor. Padre, tú mismo te diste, Señor, por sacrificio, para que cada uno pudiéramos heredar la vida eterna, Señor, y poder, Señor Padre, experimentar a ese Dios vivo, ese Dios poderoso que tiene cuidado de su pueblo. Hoy te pedimos, Señor, que hoy fortalezca la fe de cada uno, Señor, donde el enemigo está atacando, Señor, severamente, Señor, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero, Señor, hoy oramos para que nuestra fe no falte. Hoy oramos para que, Señor, no nos vayamos igual, y que hoy tú te reveles a cada uno, y que hoy tú hagas, Señor, y deposites en cada uno, Señor Padre, esa fe, esa certeza, esa convicción de que tú eres más grande que las circunstancias. Te damos gracias y te invitamos a que tú, Señor, tomes total control en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: puede tomar su asiento, amados hermanos. Si me puedes ayudar a prender el aire, por favor. Yo no sé, pero aquí está muy caliente. Y yo sé que es el Señor, hermanos, que se está paseando en medio de su iglesia. Pero, hermanos, quiero comenzar esta mañana con una pregunta sencilla, pero muy honesta. ¿Qué hace usted cuando lo que tiene en su mano no alcanza? ¿Qué hace usted cuando lo que tiene en su mano no alcanza? No solamente me estoy refiriendo en lo material. ¿Qué hace usted cuando lo que tiene en la mano no alcanza? No hablo de teoría. Hablo de esa noche en que usted revisó las cuentas sobre la mesa de la cocina y los números, hermanos, simplemente no cuadraban. Hablo de esa cita médica donde el doctor bajó la voz antes de hablar para darle el diagnóstico. De ese matrimonio donde ya no hay palabras, donde dice: ya no sé ni qué hacer. O de esa madre que se quedó despierta orando por un hijo que ya no quiere oír de Dios. La escasez es una de las pruebas más difíciles que existen, porque en tiempo de sequía no ataca solamente el bolsillo, ataca nuestra seguridad. Cuando faltan los recursos, muchas veces también empieza a faltar la paz, y más en el matrimonio, la esperanza y la confianza. Entonces, brota del corazón algunas preguntas que quizás no nos atrevemos a decir en voz alta, pueblo de Dios. Esas preguntas son: ¿dónde está Dios? ¿Se olvidó acaso de mí? ¿Acaso me dejó? Déjeme decirle algo esta mañana. Hacer esas preguntas no te convierte en un mal cristiano. Job lo hizo, David lo hizo, hasta Jesús en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí mostró su humanidad. La fe no es la ausencia de preguntas. La fe es saber a quién llevárselas, porque si no se convertirían en queja. La Biblia nos muestra algo poderoso. Dios no abandona a sus hijos en tiempo de sequía, en el desierto o en la escasez. Muchas veces nos forma precisamente ahí. Ahí en el desierto, en la adversidad, ahí en la sequía. Él está buscando realmente qué hay en nuestro corazón, cómo está nuestra fe. Porque la fe verdadera no se desarrolla cuando todo está bien.
Cuando todo marcha bien, es fácil decir, Dios es bueno. La fe se desarrolla cuando seguimos confiando y creyendo en Dios, aunque nuestros ojos vean poco, porque eso es la fe, creer aunque nuestros ojos no lo vean, pero tener la certeza que Él está en control. Hoy vamos a conocer una mujer que no tiene nombre en la Biblia. Si lo acabamos de leer, hermanos, no tiene nombre, no nos dice el nombre. No sabemos cómo se llamaba, no sabemos qué edad tenía. Lo único que sabemos es que había llegado al final. Un puñado de harina y un poco de aceite, 2 leños. ¿Está ahí conmigo? Y una decisión. Comer por última vez y morir. Ella no enfrentaba solamente una sequía, una crisis económica. Estaba enfrentando una sentencia de muerte. Muchas las veces es lo que el enemigo susurra contra nosotros. Y sin embargo, Dios tomó aquella crisis y la convirtió en una escuela de fe. Si usted vino hoy con la tinaja vacía, este mensaje es para usted. El título es que no te falte la fe. Y vamos a ver el trasfondo, la historia, hermanos, del contexto de este capítulo, hermanos, de lo que estaba sucediendo. Para entender la grandeza del milagro, tenemos que entender dónde y cuándo ocurrió. Era un tiempo, hermanos, de apostasía. Pero no solamente apostasía en ese pueblito, era una apostasía nacional, así como la que estamos enfrentando hoy en día. Israel estaba gobernado por el rey Acab. La escritura da en uno de los veredictos más duros de toda la Biblia. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Eso lo vemos en el capítulo anterior de Primera de Reyes. Se casó con Jezabel, hija del rey de Sidón. Bajo su influencia levantó altar a Baal en Samaria. Israel había dejado a Dios para adorar al Dios con D chiquita, Baal. Muchas de las veces nosotros dejamos a Dios por un celular, dejamos a Dios por un mall, dejamos a Dios por una serie, dejamos a Dios por tantas cosas. A veces hay madres o padres que idolatran a la familia, a la mamá, al papá, a los hijos, más que a Dios. Los aman más que a Dios. Y Dios, hermanos, es un Dios celoso. Él espera que tú y yo lo pongamos primero, que lo amemos primero, apasionadamente, porque Él dio su vida en la cruz por ti y por mí. Muchas veces nos preguntamos por qué estoy enfrentando esta sequía, pero tenemos que reflexionar dónde dejamos a Dios. ¿Dónde dejamos de honrarlo? ¿Dónde dejamos de servirle? ¿Dónde dejamos de agradecer apasionadamente como líderes, como siervos de Dios? No es carga lo que hacemos. Aun cuando nos falta aliento, fuerza, le decimos: Señor, alienta mi vida, porque la vida no me alcanza para vivir agradecido sirviéndote. Es lo que hacía ese agradecimiento que le movía a Elías. Caminar kilómetros. Es lo que hacía, hermanos, a esta mujer que estaba hambrienta de conocer a ese Dios de Elías. Una sequía era un mensaje. Y era un mensaje a aquellos que adoraban al Dios con D chiquita, Baal. A Dios que adoraban precisamente como el Dios de la tormenta, de la lluvia y de la fertilidad. Por eso, cuando Elías se para delante del rey y declara que no habrá lluvia ni rocío, sino por su palabra. Y lo vemos en Primera de Reyes, ahorita el capítulo que leímos en el versículo 1. No estaba anunciando un simple fenómeno de clima. Dios estaba desafiando a su Dios Baal en el terreno donde Baal supuestamente era el más fuerte. Y por 3 años y medio no llovió. Lo registra aún en el Nuevo Testamento, Santiago 5:17. El cielo se cerró, se secaron los arroyos,
Se secaron los campos, se secó la economía de toda la región. Y usted y yo sabemos que es una sequía. Usted y yo en el Valle Central sabemos lo que es una sequía. Yo recuerdo hace 25 años aproximadamente, cuando iba a los campos de Cinco Puntas, todos esos territorios, Colinga, eran campos verdes llenos de sandías, de toda clase de vegetales. Pero usted vaya hoy y ya no son los mismos cultivos. Han reducido cada vez más, cada año más y más, porque no es suficiente la agua, hermanos, que tenemos en el Valle Central. Anteriores, unos años atrás, 1 o 2 años, nos decían que no podíamos regar todos los días, aún todavía, pero eran sumamente estrictos, que pasaba la ciudad cada rato para revisar quién estaba regando afuera. Nosotros, tú y yo, sabemos que cuando la tierra no produce, no va a haber alimento en nuestras mesas. Pero en estos tiempos no tenían todo lo que tú y yo hoy experimentamos y tenemos. Pero quiero llevar lo que es una sequía. No da fruto, todo se acaba, se termina, no hay trabajo suficiente. Hay escasez para regar, no hay trabajo suficiente para todos, no hay suficientes finanzas. Y empieza el enemigo a robarnos la paz a través de las circunstancias que estamos atravesando. ¿Está conmigo? Solo quería que entendiéramos un poquito lo que es una sequía. Todavía estamos en la historia. Dios está desafiando a Baal en el terreno donde Baal supuestamente era el más fuerte. Era un destino que nadie, hermanos, hubiera escogido como Elías. Ahora observe con cuidado el versículo 9. Dios le dice a Elías: levántate, vete a Serepta de Sidón. Y Serepta, hermanos, era un territorio gentil. No era un territorio judío. No era Israel, era una tierra de los fenicios. Sidón era la región donde había nacido Jezabel. ¿Está conmigo? Es como decir Fresno, y aquí Selma es Serepta, y Sidón es Fresno, pero pertenece al condado de Fresno. ¿Sí está conmigo? Okay, para que me entiendan un poquito geográficamente. La mujer que quería Jezabel, la mujer que quería matar a Elías. Dios esconde a su profeta prácticamente en el patio trasero de su enemiga. Y Serepta también estaba en sequía. La hambruna llegaba hasta allá. Piensa en esto. Dios saca a Elías del arroyo de Querit, donde los cuervos lo alimentaban, y en vez de mandarlo a un palacio con graneros llenos, lo manda a la casa más pobre de la ciudad. La persona más vulnerable, hermanos, en el Antiguo Testamento. Y ahí conocemos a esta mujer, a la viuda de Serepta con su hijo. Un tiempo de hambre, en tierra extranjera, así como tú y yo, que estamos en tierra extranjera. En aquella cultura no existía seguro de vida, ni pensión, ni programa de asistencia como en este país. Las mujeres viudas estaban desamparadas, no había estampillas, no había welfare, no había tantas ayudas que hay, que ya hay tantas que de tantas ya no dependemos de Dios, dependemos de lo que nos va a dar el gobierno. Una viuda sin familia quedaba completamente desamparada en este tiempo. Por eso la Escritura repite tantas veces que Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas en Salmo 68:5, porque nadie más las defendía más que Dios. La encontramos a esta mujer recogiendo leña a la puerta de la ciudad. Y note el detalle del versículo 12. Ahora recogía 2 leños, exactamente lo que se necesita para encender el último fuego de vida. Esta mujer no estaba planeando el futuro, estaba preparando su funeral. El detalle que Jesús no olvidó, hermanos, y es aquí donde viene algo poderoso.
1000 años después, Jesús se levanta en la sinagoga de Nazaret y recuerda esta historia. Cuando él empieza en la sinagoga a decir, el Espíritu de Jehová me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Y usted ya sabe el resto. Pero en el versículo, hermanos, 25 y 26 dice, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. De todas las mujeres de aquel tiempo, Dios escogió a la más pobre, a la más olvidada, a la más lejana, y la puso en la Biblia para siempre. Hermano que estás aquí, Dios sabe dónde vive usted. Dios sabe su dirección. Dios conoce el nombre que nadie pronuncia. Y si Él fue capaz de cruzar fronteras para sostener a una viuda anónima en medio de una sequía, también Él sabe llegar a Selma en esta mañana. Pero quiero que veamos 3 principios que Dios me mostraba a través de estos pasajes. Y el principio número 1 que podemos mirar es que la escasez no significa la ausencia de Dios. ¿Está conmigo? La escasez no significa la ausencia de Dios. En el versículo 9 le dice a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando es Dios ordenando algo, hermanos, es necesario obedecerle, porque al obedecerle hay bendición, porque al obedecerle, hermanos, el Señor nos va a impresionar. Yo he dado orden allí, dice la palabra. Antes de que Elías caminara lo más de 100 kilómetros hasta Sarepta, de donde se encontraba, antes de que la viuda saliera a recoger la leña, antes de que se juntaran esos 2 leños, Dios ya había dado la orden. La viuda no lo sabía. Ella pensaba que estaba viviendo su último día y en realidad estaba parada en el centro exacto de la voluntad de Dios. Humanamente esperamos que Dios enviara a su profeta a un palacio lleno de provisiones, pero Dios lo envió a la casa de esa mujer en escasez. ¿Por qué? Te preguntarás, así como yo me pregunté. Porque Elías estaba exactamente donde Dios quería. Y la viuda estaba exactamente donde Dios quería. Donde Dios podía hacer un milagro poderoso. Muchas de las veces las circunstancias adversas, la sequía, los desiertos, hermanos, las circunstancias difíciles es donde quiere corregir algo que hay en nuestro corazón. Es donde Dios quiere probar que hay en nuestro corazón. Hay una verdadera fe, una fe sólida, una fe de convicción, una fe, hermanos, que en los momentos más difíciles vas a seguir creyendo. O muchas de las veces, hermanos, nosotros somos los que empezamos a razonar humanamente así. Si estoy pasando por esta situación difícil, entonces Dios quizás se apartó de mí. Por eso estoy pasando lo que estoy pasando. Si me hubiera preparado con ahorros, con llenar de víveres la alacena. Si hubiera. ¿Y qué resalta allí, hermano? Nuestra autosuficiencia. ¿Sí sabe qué significa la autosuficiencia? Que nosotros con nuestros esfuerzos humanos, con nuestra inteligencia, con todo lo que nos sabemos sabiondos, la podemos hacer y salir de los problemas. Nosotros, eso es autosuficiencia, nosotros mismos. Pero la Biblia nos muestra ejemplos de siervos de Dios que en tiempos de adversidad, lo que revelaba lo que había en su corazón. En José, hermanos, nadie fue exento de pasar lo que esta mujer, lo que Elías y que tú y yo pasamos. Los grandes siervos de Dios pasaron por las mismas cosas que pasamos tú y yo. José estaba en la voluntad de Dios y terminó en una cárcel egipcia. Israel salió de Egipto guiado por la nube, hermanos, de Jehová, y la nube los llevó directo al Mar Rojo.
Los discípulos estaban en la barca porque Jesús los mandó cruzar. Y ahí les cayó la tormenta. Pablo iba a Roma en la voluntad de Dios y naufragó en el camino. La escasez no siempre indica que estamos fuera de la voluntad de Dios, amados hermanos. A veces es precisamente el lugar donde Dios ha decidido revelar su gloria. Y observe algo más. Cuando Elías llega a la viuda, ya estaba allí. Dios había preparado el encuentro. Dios llegó antes que el problema. Déjame hablarle directamente, hermanos, en esta mañana para aplicar a nuestra vida. Quizá su economía está limitada y usted hace cuentas y no alcanza. Quizá su familia está atravesando un momento difícil y no ve la salida. Quizás el diagnóstico del doctor sonó peor de lo que usted esperaba. Quizás usted ha estado orando meses y siente que el cielo está cerrado. No interprete el silencio de Dios como abandono. Que Dios está callado no significa que Dios esté ausente. El silencio del cielo no es indiferencia. Muchas veces es preparación. Detrás de esa puerta cerrada, Dios ya dio una orden que usted todavía no ha visto cumplirse. Romanos 8:28 es uno de mis textos favoritos que el Señor levanta cuando estoy decayendo y me hace recordar, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todo el Señor que permite nuestra vida es para bien. No dice algunas cosas, dice todas, incluyendo la escasez, incluyendo la espera, incluyendo lo que hoy usted no entiende. Dios sigue trabajando a su favor, aunque usted no lo vea. Principio número 2 que podemos, hermanos, ver aquí. La fe reconoce la realidad. No, pero obedecer por encima de ella. Nuevamente, principio número 2. La fe reconoce la realidad, pero obedece por encima de ella. Primero, la fe no niega la realidad. Dice el versículo 12, la mujer: no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella no estaba exagerando, hermanos. Estaba describiendo su realidad. Y quiero que note algo importante. Dios nunca le pidió negar su situación. Le pidió confiar por encima de su situación. Si hoy yo le preguntara, hermanos, ¿qué realidad usted está viviendo? ¿Qué situación está viviendo? ¿Usted podría describirla o son de los que dicen, ¿cómo está, hermano? En victoria, bendecido y en victoria, y aunque esté un caos en su vida? Y quiero que note algo importante. Dios nunca le pidió negar su situación. Le pidió confiar por encima de su situación. Hay una diferencia enorme entre la negación y la fe. La negación dice, no hay problema, todo está bien, estamos bendecidos y en victoria. Esa es la negación. La fe dice, sí hay problema, pero mi Dios es más grande que mi problema. Mire a los hombres y mujeres de fe en la Escritura, amados hermanos. David vio a Goliat, vio la armadura, vio la altura, vio la lanza y aún así dijo, tú vienes a mí con espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vemos a Moisés. Moisés vio el mar y detrás de él el ejército de Faraón. ¿Y qué fue lo que dijo Moisés? ¿Qué le dijo al pueblo? Estad firmes y ve la salvación de Jehová, y se abrió el mar.
Dios siempre llega a tiempo. Los apóstoles vieron 5 panes y 2 peces y una multitud, hermanos, de miles de personas, como 5,000 hombres más sus esposas y sus hijos. Y aún así pusieron en las manos de Jesús lo que tenían, lo que encontraron. Todos ellos, hermanos, reconocieron la realidad. Ninguno cerró los ojos, pero todos reconocieron que aquel que estaba con ellos era más grande y más poderoso de lo que estaban enfrentando. La fe no es fingir que nada duele. La fe es saber quién está contigo cuando duele. La fe se muestra obedeciendo, hermanos. Le dice en el versículo 13, Elías a la mujer: hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, y después harás para ti y para tu hijo. Esa orden parecía completamente ilógica, como muchas veces el Señor nos pide cosas que nuestro razonamiento humano es ilógico. ¿Quiénes saben lo que le estoy diciendo? Casi cruel. ¿Cómo le pide un hombre de Dios a una viuda hambrienta lo último que le queda? Y no era dame la mitad, no era dame lo que te sobre, era dame primero. ¿Por qué? Porque la fe siempre será probada. Dios no estaba buscando quitarle el alimento a esa mujer. Estaba buscando fortalecer su confianza. Estaba llevándolo del esto es todo lo que tengo al este es todo lo que necesito. A ver el cambio. Estaba llevando a la mujer, en vez de que ella siguiera diciendo este es todo lo que tengo, Dios la quería llevar, este es todo lo que necesito, a un Dios vivo y poderoso. Y fíjese cómo comienza Elías en el versículo 13. No tengas temor. Antes de pedirle algo, Dios le quita el miedo. Dios nunca le pide a usted un paso de fe sin darle primero una palabra de aliento. Y luego viene la promesa en el versículo 14. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Pero note el orden, y esto es clave, amados hermanos. Ella tuvo que dar antes de ver el milagro. Yo podría testificar, pudiera decirle tantas cosas y tantos testimonios, pero nuestra fe siempre está siendo probada. Nos sorprende cada día, hermanos, lo que Dios hace cuando somos obedientes. La tinaja no se llenó primero para que ella tuviera confianza. Ella obedeció primero y entonces la tinaja no se acabó. Si ella hubiera esperado a ver la provisión para obedecer, se habría comido su última torta y habría muerto con el milagro a un paso de distancia. Y eso fue lo que le pasó a todo el pueblo de Israel que no llegó a la tierra prometida. A un paso de entrar a la tierra prometida, perdieron su promesa, perdieron su bendición. En el versículo 15 dice las palabras más impactantes del pasaje. Entonces ella fue e hizo. No discutió, no pidió una señal como muchos de nosotros a veces. Pues dame una señal, Señor. No dijo, déjame pensarlo, déjale oro, deja ayuno. Fue e hizo, tomó una acción de obediencia. ¿Y cómo lo aplicamos hoy en este tiempo nosotros, pueblo de Dios? En tiempos de escasez es fácil cerrar la mano por miedo. Es lo más natural del mundo. Cuando queda poco, hermanos, al instante dice, apriétalo, aguántalo, protégelo. Pero Dios nos llama a lo contrario. Dios nos llama a seguir obedeciendo. Seguir orando, aunque parezca que nadie contesta. Seguir sirviendo, aunque nadie lo reconozca ni lo agradezca.
No te canses de hacer el bien porque lo estás haciendo para el Señor en agradecimiento. Seguir siendo generosos aunque uno mismo esté necesitado. Seguir adorando aunque la garganta se cierre de tanto llorar. Seguir congregándose aunque venga cansado y sin ganas. Seguir creyendo aunque la respuesta tarde. La fe no se muestra cuando todo sobra. La fe se muestra cuando seguimos obedeciendo, aun cuando cuesta. Y le pregunto hoy, ¿qué le está pidiendo a Dios? ¿Qué le está pidiendo Dios que usted ponga primero? ¿Qué le está pidiendo Dios que ponga primero, hermano, hermana que está aquí? Porque quizá lo que usted está apretando con miedo en la mano es exactamente lo que Dios quiere multiplicar. En los últimos días que estuve en Guadalajara, las finanzas eran casi ya bien contaditas. Salgo bajo desde el tercer piso, usted sabe todo la situación de mis papás, los dos con cáncer, mi papá en cáncer con una sonda, los diagnósticos drásticos, pero yo seguía adorando a Dios, seguía evangelizando, seguía, hermanos, pero uno es humano y empiezan esas preguntas, por eso le digo, empieza uno a razonar humanamente, pero el Señor siempre me decía, escucha mi voz. Ese día estaba calculando las finanzas, ya no había suficientes, había muy poco, y había un billete grande, mexicano, en mi mano, en mi bolsillo. Y esa mañana bajo a desayunar, mi mamá me encuentra porque ella se iba a quedar con él mientras yo iba a descansar. Y yo le dije, vamos a comer antes de irme, antes de tomar el Uber, iba a casa. Y pues uno está haciendo cuentas en la cabeza, ¿y cómo le voy a hacer? Y pues ya no le puedo pedir a mis hermanas, ya me han enviado, ¿cómo le voy a hacer? Usted está pensando. Y tenía un billete en la mano que decía, yo no sé qué le voy a hacer, Señor, pero yo necesito que tú me ayudes porque estoy tan cargada de tantas cosas que no sé qué hacer. Pero yo sé que eres tú mi Dios. Yo no sé qué vas a hacer, pero Señor, sigo confiando en ti. Hermano, somos humanos y todos vamos a atravesar por eso. No va a ser fácil, pero no negaba mi situación. Y pareciera que las oraciones no eran contestadas. Pero sabe que cuando vamos rumbo a pasar todo el pasillo que es en la área de donde es la entrada del hospital, viene un hombre con un niño. Del mismo hospital salió por ahí donde están todos hospitalizados. Y nos dice a mi mamá y a mí, pero se dirige a mí. Perdone, Señor, me da mucha vergüenza. De verdad me da mucha vergüenza. Entonces, ahí diferencié de uno que siempre está pidiendo y uno que nunca lo ha hecho, pero que se ve en necesidad de pedir. De verdad me da mucha vergüenza, pero quería pedirle una ayuda y dice, ¿por qué? Mi esposa está hospitalizada y me piden una faja que necesito tenerla hoy, si no ella no la van a dar de alta en 2 días, porque no se está recuperando por falta de esa faja. Venimos de un pueblo lejano y empieza, pero de verdad, con lo que ustedes guste, pero me da mucha vergüenza. Y él se ponía rojo. Y el Señor me dice, eso que traes allí, dáselo todo. Y uno, hermanos, que usted sabe lo que está, Señor, pero es todo lo que traigo. El Señor simplemente rotundo, dáselo. Y cuando es Dios, hermano, usted lo saca y lo da. Mi mamá se queda impactada y ella también saca algo y le da. Y él empieza a llorar, hermanos, como un niño, así con aquella expresión. Y yo me sorprendo más. Dice, lo que usted me acaba de dar es exactamente lo que cuesta la faja y hasta para el camión. Ahí Dios me habló. A veces va a haber más gente más necesitada que nosotros, pero ¿sabe qué pasó en la tarde? Recibo un mensaje y me dice, yo sé que está cansada, es cansado estar tantos meses cuidando a sus papás enfermos en el hospital, y quiero decirle sinceramente que estoy yo dispuesta a viajar y ayudarle una semana para que usted descanse.
Y no solo eso, hermanos, vuelve a pitar y me manda una cantidad muy generosa de dinero para que me ayudara con mis gastos que estaba teniendo. Déjeme decirle que solamente Dios lo hace. A veces cuestionamos tanto y pedimos pruebas cuando Dios te está diciendo, obedéceme y vas a ver lo que yo voy a hacer. Usted y yo pasamos por circunstancias, tal vez usted más difíciles que yo, pero nadie es exento de pasar por estas situaciones, porque Dios quiere revelarse a nuestra vida, quiere, hermanos, fortalecer nuestra fe, y no solo eso, está preparándolo para que el día de mañana lo que Él va a hacer contigo y conmigo. Amén. La fe no se demuestra cuando todo sobra, la fe se demuestra cuando seguimos obedeciendo aun cuando cuesta. Y le pregunto hoy, ¿qué le está pidiendo Dios que ponga usted primero? Porque quizá lo que usted está apretando con miedo en la mano es exactamente lo que Dios quiere multiplicar. Principio número 3. Y no me estoy refiriendo solamente en lo económico, hermanos. A lo mejor usted está orando por su hijo, pero a ver si el Señor lo pone en una situación para que ore con aquella mujer, por el hijo de aquella mujer. Y a veces nos podremos sentir, pero si yo estoy bien necesitada con mis hijos y mira cómo estoy orando y cómo voy a orar por los otros. El Señor le dice, obedéceme, ora con ella y dale palabra de aliento, porque al hacerlo tú, al estarlo haciendo, yo voy a bendecir a esa mujer, pero te voy a bendecir a ti también por la obediencia. Amén. Dios da lo suficiente para cada día y en eso revela su fidelidad, y es algo que he aprendido en mi caminar con Cristo, hermanos. Dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Ahora quiero que observe cómo hizo Dios el milagro, porque en el cómo está la enseñanza. La harina nunca se terminó, el aceite nunca faltó, pero tampoco aparecieron grandes reservas. No vimos que la palabra de Dios diga que se aparecieron sacos y sacos de harina, ¿verdad? Y galones de aceite. Dios no llenó la casa con sacos de harina, no llenó el patio de barriles de aceite, no le dio a la viuda una despensa para 3 años. ¿Por qué? Es el tiempo que faltaba, hermanos, para terminarse la sequía. Porque Dios quería que ella aprendiera a depender de Él todos los días. ¿Cuántos realmente estamos dependiendo todos los días de Él? Cada mañana la viuda tenía que ir a la tinaja. Cada mañana tenía que meter la mano sin saber, y cada mañana encontraba lo suficiente. Ese era el verdadero milagro. No era una provisión para toda la vida, era una demostración diaria de fidelidad de Dios. Cada amanecer era una nueva prueba de que Dios seguía ahí. Así ha sido siempre con Dios, hermanos. El maná en el desierto, hermanos, que vemos en Éxodo 16, Dios lo enviaba el maná cada mañana. Y el que quería guardarlo, hermanos, se le echaba a perder. Dios no estaba alimentando solamente estómagos, estaba enseñando dependencia de Dios. Jesús nos enseñó a orar así, hermanos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el pan de todo el año, ¿verdad? De cada día. Y Jesús dijo: no os afanéis por el día de mañana, basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Lo que Dios quiere formar en nosotros, hermanos, es muchas veces nosotros queremos que Dios nos muestre todo el camino. Queremos el mapa completo, el itinerario, las fechas, las cantidades, y normalmente solo nos alumbra el siguiente paso del Señor. Porque dice la palabra de Dios en Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara de aquel tiempo no iluminaba al horizonte como hoy muchos carros, usted le avienta las luces altas. En aquel tiempo no.
ilumina el siguiente paso, lo suficiente para no tropezar. Y cuando dabas ese paso, la luz avanzaba contigo. La fe no necesita conocer el futuro, solo necesita conocer al Dios que sostiene el futuro. Y es aquí donde está el fruto. La crisis se convirtió en testimonio. Mire cómo termina la historia. Al principio del relato, esta mujer hablaba de muerte y nos dejemos morir. Y al final del relato, ella podía hablar de provisión. Comió él y ella y su casa muchos días. La crisis no destruyó su fe, la fortaleció. Ella descubrió algo que jamás habría aprendido en la abundancia, que Dios de Israel era completamente digno de confianza. ¿Es para usted, hermanos, Dios digno de confianza? ¿Realmente le cree a Dios? ¿Realmente confía en Él? ¿Realmente tiene una fe fortalecida, fuerte? Si hubiera tenido la despensa llena esta mujer, habría confiado en la despensa. Como no tenía nada, aprendió a confiar en Dios. Y aprendió algo más. Dios nunca llega tarde. Puede parecer que tarda, puede parecer que guarda silencio, puede parecer que se olvidó, pero siempre llega en el momento exacto. Solo espera nuestra confianza. Elías llegó a la puerta de la ciudad el mismo día en que ella recogía los últimos leños. Ni un día antes ni un día después. Dios conoce el calendario, hermanos, de nuestra necesidad mejor que nosotros. En esto quiero aplicar antes de concluir. Alguien está aquí diciendo, pastora, yo no veo cómo voy a salir de esto. Yo le respondo a usted, hermano, si está atravesando algo, usted no tiene que ver cómo, solo tiene que ir a la tinaja del Señor hoy. No cargue mañana, mañana tiene su propia gracia esperándolo. Lo que Dios le da hoy es suficiente para hoy, y mañana, cuando abra la tinaja otra vez, cuando vaya a la oración, cuando vaya al Señor, seguirá siendo el mismo, proveyendo para usted. La fidelidad de Dios no se mide por lo que hay en la tinaja, se mide por quién es Él. Y con esto quiero concluir, hermanos. Quiero pedirle a las de la alabanza que se vayan preparando. Hermanos, quiero cerrar diciendo esto. La escasez tiene dos voces. Una voz que te dice, no alcanzarás, no podrás, ya es demasiado tarde, ya terminó todo, Dios no te escucha, ya ves. Esa voz habla fuerte, habla de noche, habla cuando estamos cansados, desanimados, habla cuando revisamos las cuentas, cuando recibimos la llamada, cuando cerramos la puerta del cuarto para que nadie nos vea llorar. Pero hay otra voz que te dice, y esa es la voz del Dios vivo, que te dice, yo soy tu proveedor, confía en mí, no te dejaré, no te desampararé, yo estoy contigo, yo te he dado ya la victoria. Y esta mañana yo le pregunto, ¿a cuál de las dos voces le vas a creer, hermano o hermana que estás aquí? Porque escuche bien, la verdadera riqueza de aquella viuda no fue la harina ni el aceite. La harina se comía, el aceite se acababa. Su verdadera riqueza fue descubrir que el Dios de Israel era completamente digno de confianza, digno de creerle, digno de adorarle, de servirle. Ella entró en esa historia preparando su última cena y salió con una tinaja que Dios no dejó vaciar. Y eso exactamente es la lección que Dios quiere enseñarle a su pueblo hoy, a esta congregación. Quiero invitar esta mañana a toda persona que hoy tiene una tinaja casi vacía, a que pase enfrente. No importa qué asiento ocupas, si enfrente, atrás, en medio, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, solo venga